Escuché a Esteban decir que mi cuarto sería perfecto para un baño de visitas, mientras yo servía el café en la mesa del jardín. Soy Justina. Tengo 79 años y conozco cada crujido de esta vieja casona mejor que mi propia respiración. Él piensa que soy un mueble viejo listo para el basurero, pero no sabe que yo guardo las llaves de todos los esqueletos de esta familia. El calor de la mañana ya se sentía pesado, de ese calor húmedo que se pega a la ropa y te hace caminar despacio. Llevaba la bandeja de plata, esa que he pulido cada domingo durante los últimos 50 años, con el cuidado de quien transporta una reliquia sagrada. Mis manos, aunque arrugadas y con los nudillos hinchados por la artritis, no temblaban. Nunca han temblado cuando se trata de servir, porque el servicio ha sido mi vida, mi orgullo, y hasta hace poco creía que también mi seguro. Esteban estaba sentado con una mujer joven, una de esas arquitectas modernas que visten de negro aunque estemos a 30 grados y miran las paredes como si fueran transparentes. Él ni siquiera me miró cuando dejé las tazas sobre el mantel de hilo. Para él, yo soy invisible. Soy como la lámpara de la esquina o el reloj de péndulo del pasillo, un objeto que siempre ha estado ahí y que, por lo tanto, carece de importancia hasta que deja de funcionar o estorba. «Mira, Sofía», decía él, moviendo las manos con esa arrogancia que heredó de su padre, pero sin la elegancia de su abuelo. Toda esta zona de servicio es un desperdicio de metros cuadrados. La cocina es inmensa y vieja, y el cuarto de atrás, donde duerme la Justina, tiene la mejor vista al patio interior. Si tiramos ese muro, podemos hacer un baño de lujo para las visitas y ampliar la sala de estar. Me quedé quieta, con la jarra de leche en el aire. Sentí un frío repentino en el estómago, como si me hubiera tragado un cubo de hielo entero. ¿Mi cuarto? Mi pequeño refugio donde he guardado mis estampitas, mis fotos en blanco y negro y mis vestidos de domingo durante medio siglo. La mujer, Sofía, asintió mientras tomaba notas en una tableta electrónica. El espacio es ideal, Esteban. Pero, ¿qué vas a hacer con la señora?, preguntó ella, bajando un poco la voz, como si de pronto se hubiera dado cuenta de que el mueble viejo tenía oídos. Esteban soltó una risa corta, seca, sin alegría. «Ay, no te preocupes por eso, ya estuve averiguando. Hay un asilo en Santa Clara, el de las monjas, que es muy barato y aceptan gente del Seguro Social. Le haré un favor, en realidad. Aquí está muy sola y ya no puede con el trabajo. Allá estará con gente de su edad, rezando y esas cosas que les gustan a las viejas. El lunes vienen a buscarla. El lunes». Faltaban 3 días. Dejé la jarra sobre la mesa con un golpe un poco más fuerte de lo necesario. La porcelana tintineó contra la plata. Esteban se sobresaltó y me miró por primera vez en la mañana, con ese gesto de fastidio que pone cuando el café no está lo suficientemente caliente o cuando una camisa tiene una arruga. «Cuidado, Justina. Estás torpe últimamente», me regañó, volviendo su atención a la arquitecta. «¿Ves lo que te digo? Ya no coordina. Es un peligro que siga aquí». No dije nada. En mi boca sentía el sabor amargo de la bilis. Di media vuelta y caminé hacia la cocina, arrastrando mis pies envueltos en las zapatillas de tela que uso para no hacer ruido. Siempre he sido silenciosa. «Justina es una sombra», decía el finado don Augusto, el abuelo de este muchacho insolente. «Una sombra buena, que hace que todo funcione. Pero las sombras, cuando les da la luz de cierta manera, pueden volverse muy largas y oscuras». Entré a mi cocina, mi reino. Las baldosas blancas y negras del piso brillaban de limpias, porque yo me había levantado a las 5 de la mañana a fregar. El olor a pan tostado y canela todavía flotaba en el aire. Me apoyé en el mesón de madera maciza, ese que tiene las marcas de 1000 cuchillos y de 1000 historias, y sentí que las piernas me fallaban. 50 años. Llegué a esta casa cuando tenía 29, viuda y con la necesidad a cuestas. Don Augusto y doña Matilde me recibieron no como empleada, sino como parte del engranaje vital de la familia. Crié a sus hijos, limpié sus llantos, curé sus rodillas raspadas. Y luego, cuando esos hijos crecieron y se fueron o murieron, crié a este nieto, a Esteban. Recuerdo cuando Esteban llegó a la casa, con 4 años, después del accidente de sus padres. Yo fui quien lo acunó las noches que despertaba gritando por su mamá. Yo fui quien le preparaba el arroz con leche como a él le gustaba,
con mucha canela y pasas, para que dejara de llorar. Yo le enseñé a amarrarse los zapatos. Y ahora, ese mismo niño, convertido en un hombre de 35 años, con deudas de juego y aires de grandeza, me quiere despachar como si fuera basura reciclable para convertir mi hogar en un baño de visitas. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer. Las mujeres de mi pueblo no lloramos cuando nos ofenden. Nos preparamos. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire conocido de mi cocina. Miré a mi alrededor. Cada cacerola de cobre colgada en la pared tenía una historia. Cada frasco de especias. Me dirigí hacia el pequeño cuarto que está detrás de la despensa. Mi habitación. Es un espacio sencillo. Una cama angosta, un ropero de madera oscura, una mesita de noche con mi Virgen de Guadalupe y una silla donde me siento a remendar la ropa. Me senté en el borde de la cama y alicé la colcha de retazos que hice hace 20 años. El lunes vienen a buscarla. La frase retumbaba en mi cabeza. Santa Clara. Conozco ese lugar. Es un moridero donde a los viejos los sientan en filas frente a un televisor apagado a esperar que la muerte se acuerde de ellos. Huele a orina y a desesperanza. Esteban no me estaba enviando a un retiro. Me estaba enviando al matadero para poder remodelar la casa y seguramente venderla o alquilarla por noches a turistas, que es lo que está de moda ahora en el barrio. La injusticia me quemaba el pecho. No es solo que me echen, es la mentira. Dice que ya no puedo con el trabajo. Mentira. Esta casa brilla porque yo la mantengo. La comida está en la mesa a la hora porque yo la cocino. Las facturas se pagan porque yo se las recuerdo. Él no sabe ni dónde está el contador de la luz. De repente, la tristeza empezó a transformarse en otra cosa. Algo más duro, más frío, algo parecido al metal. Me levanté y fui hacia el ropero. En el fondo, escondida detrás de mis cajas de zapatos, saqué una caja de galletas de esas de lata que ya no se fabrican. La abrí. Adentro no había hilos ni agujas. Había un manojo de llaves. No eran llaves normales. Era el llavero maestro de la casa. Un juego de llaves de bronce, pesadas, antiguas, que don Augusto me entregó antes de morir. «Justina», me dijo con la voz ronca, agarrándome la mano con fuerza, «tú eres la única que tiene cabeza en esta familia. Cuida la casa, cuida lo que hay en el despacho, que no lo malgasten». Miré el llavero. Tenía la llave del sótano, la llave de la biblioteca cerrada con candado hace años, la llave de la caja fuerte empotrada detrás del cuadro del pasillo, y la llave del ático. Esteban cree que esas puertas están cerradas porque se perdieron las llaves hace tiempo. Él nunca se molestó en buscar. Para él, lo antiguo es basura o dinero rápido. Pasé mis dedos por el metal frío de las llaves. Esteban cree que soy una vieja ignorante. Cree que porque no sé usar esa tableta que tiene la arquitecta, no entiendo lo que pasa. Pero yo sé leer, y sé escuchar, y sobre todo, sé recordar. Durante años he visto cómo Esteban ha ido vendiendo poco a poco las joyas de su abuela, diciendo que se perdieron. He visto cómo trae amigos extraños a altas horas de la noche cuando cree que yo duermo. He recogido papeles que se le caen de los bolsillos, cartas del banco, notificaciones de embargo que él esconde bajo la alfombra. Todo eso lo he visto. Y todo eso lo he guardado. No en una computadora, no en una nube. Lo he guardado en mi memoria y en otro lugar más seguro. Cerré la caja de lata y la volví a guardar. Luego, busqué debajo del colchón. Allí estaba mi verdadero tesoro, mi arma secreta. No era dinero. Era un cuaderno de tapas negras, de esos de contabilidad con el lomo desgastado. Lo abrí. Mis letras, picudas y claras, llenaban las páginas con fechas y detalles. 12 de marzo. Esteban vendió el juego de té de plata. Dijo a la policía que fue un robo. 4 de abril. Llegó una carta del juzgado. Segunda aviso de hipoteca. 20 de mayo. Reunión en la sala con el señor Calvo. Hablaban de falsificar la firma del tío Rogelio para el testamento. Llevo escribiendo en este cuaderno desde que Esteban tomó el control de la casa hace 5 años. Al principio lo hacía para llevar las cuentas del mercado, porque él nunca me daba el dinero completo y yo tenía que hacer milagros. Pero luego empecé a anotar todo. Fue un instinto, una voz que me decía, «Anota, Justina, anota que esto te va a servir». Acaricié la tapa del cuaderno. Aquí estaba la vida de Esteban,
sus mentiras, sus robos a su propia familia, sus chanchullos. Si este cuaderno llegara a manos de sus tíos, esos que viven en la capital y que piensan que Esteban es un empresario emprendedor, el muchacho perdería hasta la camisa. Y si llegara a la policía, bueno, quizás tendría un techo seguro, pero sería en la cárcel, no en un hotel de lujo. Escuché pasos en el pasillo. Guardé el cuaderno rápidamente bajo la almohada y me alicé el delantal. Esteban asomó la cabeza por la puerta de mi cuarto. Ni siquiera pidió permiso. Justina, haz más café. Y trae unas galletas, de esas que haces tú. A Sofía le dio hambre. Me miró con impaciencia, como si yo fuera un electrodoméstico lento. ¿Me oíste? Levanté la vista y lo miré a los ojos. Por primera vez en años, sostuve la mirada. Él parpadeó, sorprendido, y dio un paso atrás, como si hubiera visto algo extraño en mi cara. Quizás vio que la sombra tenía ojos. Sí, niño Esteban, dije con voz calmada, usando el niño que tanto le molesta ahora que se cree un magnate. Ya voy. Y apúrate, tenemos mucho que planear. El lunes empieza la demolición de todo esto. Se dio la vuelta y se fue, silbando, ignorando que acababa de sentenciar su propio destino. El lunes. Me levanté de la cama. Mis rodillas crujieron, pero no me dolieron. La rabia es un excelente analgésico. Fui a la cocina, puse el agua a hervir y saqué la harina para las galletas. Mientras amasaba, sentía la fuerza en mis brazos. Estas manos han fregado pisos, han cargado niños, han amasado toneladas de pan. Son manos fuertes, manos que construyen y manos que pueden desarmar. Miré hacia el pasillo donde ellos seguían planeando cómo destruir mi vida. Disfruta tu café, Esteban, murmuré para mí misma mientras el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Disfrútalo, porque va a ser el último que te tomes con tanta tranquilidad. Tengo 3 días. 3 días para usar mis llaves y mi cuaderno. 3 días para demostrarle a este muchacho malcriado que a Justina nadie la tira a la basura. Fui hacia el estante donde guardo las especias y moví un frasco de orégano. Detrás, en un ganchito oculto, colgué el pesado llavero de bronce que había sacado de la caja de lata. Brillaba tenuemente en la penumbra de la alacena. Esta noche, cuando todos duerman, la casa y yo vamos a tener una conversación. Hay puertas que llevan cerradas demasiado tiempo y secretos que ya se cansaron de estar a oscuras. Si él quiere guerra, guerra tendrá. Pero no será una guerra de gritos ni de abogados caros, porque yo no tengo plata para eso. Será una guerra de puertas abiertas y verdades sobre la mesa. Tomé la bandeja con el café y las galletas y salí al jardín. El sol estaba alto y quemaba, pero yo sentía un frío calculador por dentro. Al servirle la taza a Esteban, vi cómo se le caía una gota de café en su camisa blanca inmaculada. «Maldita sea, Justina», gritó limpiándose con furia. «Fíjate lo que haces». «Lo siento, niño», dije, y por dentro sonreí. «Sí, me estoy fijando muy bien en lo que hago. Y créeme, Esteban, esta mancha no es nada comparado con lo que se te viene encima». Regresé a la cocina con la espalda recta. Ya no me sentía como una vieja de 79 años a punto de ser desahuciada. Me sentía como la guardiana de la fortaleza. Y la guardiana acaba de declarar el estado de sitio. La casa respira distinto de noche. Cuando el sol se esconde y las luces de la calle apenas se filtran por las cortinas de terciopelo, esta vieja mansión deja de ser un edificio de ladrillo y cemento para convertirse en una criatura viva que cruje, suspira y se acomoda. Yo soy la única que entiende su idioma. Esteban duerme arriba, seguramente con el aire acondicionado al máximo, roncando con la boca abierta después de haber bebido quién sabe qué licor caro que compró con dinero que no es suyo. Esperé hasta que el reloj de péndulo del pasillo dio las 2 de la mañana. Me levanté de mi cama angosta, no con la pesadez de una anciana condenada al exilio, sino con la ligereza de una ladrona experta. Me puse mi bata de franela, esa que tiene los codos desgastados, y calcé mis zapatillas silenciosas. En mi bolsillo derecho sentía el peso frío y tranquilizador del manojo de llaves de bronce. En el izquierdo, mi libreta negra de contabilidad. Salí al pasillo. La oscuridad era casi total, pero mis pies conocen el camino de memoria. Sé dónde cruje la madera del tercer escalón.
sé cuánto hay que girar para esquivar la mesita del teléfono y sé exactamente a qué altura está el interruptor de la luz, aunque no pensaba encenderlo. La luz es para los que necesitan ver. Yo necesito sentir. Mi primera parada no fue el despacho, sino la cocina. Necesitaba pensar, y yo pienso mejor con un té de tilo en la mano. Mientras el agua se calentaba, me apoyé en la mesada y miré mi reflejo borroso en el vidrio de la ventana que da al jardín. Una vieja pequeña, de pelo blanco recogido en una trenza para dormir, con la espalda un poco encorvada. Esa es la imagen que todos ven. La pobre Justina, la nana, la que limpia el polvo. Durante años, esa invisibilidad me dolió. Me dolía que hablaran de sus secretos más sucios frente a mí como si yo fuera sorda. Me dolía que Esteban trajera a sus amigotes y se burlaran de mi ropa anticuada. Pero esta noche, bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, me di cuenta de que mi invisibilidad no era una maldición. Era mi escudo. Era mi superpoder. Nadie sospecha de la vieja que sirve el café. Nadie revisa los bolsillos del delantal de la sirvienta. Nadie piensa que detrás de esos ojos cansados hay una mente que ha estado grabando cada conversación, cada fecha, cada mentira. La vejez es el disfraz perfecto para un espía. Creen que porque mis rodillas son lentas, mi cerebro también lo es. ¡Qué equivocados están! El agua hirvió. Me serví el té y con la taza humeante en una mano y las llaves en la otra, me dirigí hacia la puerta prohibida, el despacho de don Augusto. Esa puerta ha estado cerrada desde el velorio del patrón, hace 7 años. Esteban intentó abrirla una vez a patadas, buscando dinero, pero la madera de roble es dura y la cerradura es alemana, de las de antes. Se rindió rápido, diciendo que ya llamaría a un cerrajero, pero su pereza siempre fue más grande que su codicia inmediata. Me paré frente a la puerta. Mi corazón latía un poco más rápido, no por miedo, sino por la emoción de la transgresión. Saqué la llave más grande del manojo, esa que tiene la cabeza tallada con forma de león. La metí en la cerradura. Giró con un chasquido suave, aceitado, como si me hubiera estado esperando. Empujé la puerta y el olor me golpeó. Olía a tabaco rancio, a cuero viejo y a tiempo detenido. Encendí la pequeña lámpara de escritorio con pantalla verde, la única luz que me atreví a usar. Todo estaba tal como don Augusto lo dejó. Su pluma estilográfica sobre el secante de tinta, sus libros de leyes alineados en los estantes y el retrato de doña Matilde mirándome desde la pared. Pasé el dedo por el escritorio. Había una capa gruesa de polvo. «Perdone el desorden, don Augusto», susurré al aire vacío, «pero su nieto no me deja entrar a limpiar aquí». Me senté en la silla giratoria de cuero, esa que rechinaba cuando el patrón se echaba hacia atrás para reírse. Me sentía pequeña en ese trono, pero al mismo tiempo poderosa. Puse mi libreta negra sobre la mesa y empecé a evaluar mis recursos. ¿Qué tenía yo? Tenía 79 años, artritis en las manos, una pensión miserable que Esteban cobraba por mí para administrármela, y una maleta que debía hacer para irme a un asilo el lunes. Eso diría el mundo, pero la realidad era otra. Yo tenía las llaves. Yo tenía el control de la intendencia de esta casa. Yo sabía dónde estaba cada documento importante. Abrí el cajón central del escritorio. Estaba cerrado, por supuesto. Busqué en el llavero la llave pequeña y plateada. Clic. El cajón se abrió. Adentro no había dinero. Don Augusto no era tonto para dejar efectivo en la casa. Había carpetas. Carpetas azules, ordenadas por fecha. Saqué la última, la que decía Testamento y propiedades. Empecé a leer. Mis ojos ya no son lo que eran, así que tuve que sacar mis anteojos de lectura del bolsillo, esos que tienen una pata remendada con cinta adhesiva. Leí despacio, asegurándome de entender cada término legal. Don Augusto me había explicado muchas cosas en vida, mientras yo le servía su whisky de las 6 de la tarde. Justina, me decía, el papel manda. La palabra se la lleva el viento, pero el papel se queda. Y ahí estaba el papel, la escritura de la casa. Pero había algo más, un documento adjunto que Esteban, en su ignorancia y su prisa por vivir la vida loca, nunca había visto porque nunca pudo abrir este cajón. Era una cláusula de usufructo vitalicio. Leí las líneas 3 veces para estar segura. Don Augusto, previendo que su nieto era un cabeza hueca, había dejado estipulado que la propiedad pasaba a nombre de Esteban, sí,
pero con una condición. La casa no podía ser vendida, modificada estructuralmente, ni hipotecada sin el consentimiento de los albaceas, sus 2 hijos, los tíos de Esteban, hasta que el nieto cumpliera 40 años. Y había una línea más abajo, escrita con la letra temblorosa de sus últimos días. El uso de las dependencias de servicio queda reservado para la habitación de la señora Justina Peralta, mientras ella viva y desee permanecer en el inmueble, en agradecimiento a su lealtad. Se me aguaron los ojos. El viejo cascarrabias me había protegido. Él sabía que yo quedaría sola. Me tapé la boca para no soltar un sollozo que despertara a la bestia que dormía arriba. Pero el sentimiento duró poco. La ternura dio paso a la estrategia. Tenía el documento legal, sí, pero un papel guardado en un cajón no sirve de nada si el juez no lo ve. Y Esteban tenía planeado sacarme el lunes, demoler mi cuarto y seguramente sobornar a quien hiciera falta para decir que yo me fui por mi voluntad. Necesitaba más munición. Abrí mi libreta negra y busqué la página marcada con la fecha del mes pasado. 20 de mayo. Reunión en la sala. El hombre calvo trajo papeles. Esteban practicó la firma del tío Rogelio en una servilleta durante 1 hora antes de que llegara el hombre. La servilleta la guardé en la lata de harina. Sí, la servilleta. Me levanté del escritorio y fui casi corriendo a la cocina, olvidando mis dolores. Busqué la lata de harina que está al fondo de la alacena, la que nunca uso porque tiene gorgojos. Metí la mano y saqué una bolsa plástica. Adentro estaba la servilleta de papel, arrugada y manchada de café, pero con una decena de firmas que decían Rogelio Valdivia, unas más chuecas que otras, hasta que la última era casi idéntica a la original. Esto no era solo una travesura, esto era delito, falsificación, fraude. Si el tío Rogelio, que es un hombre recto y de carácter fuerte, viera esto, Esteban no solo perdería la casa, perdería la libertad. Volví al despacho y puse la servilleta junto al testamento. Mi mesa de evidencia empezaba a tomar forma, pero faltaba el golpe final. Necesitaba saber qué tramaba exactamente para el lunes. Sabía lo del asilo, pero había algo más. Esteban había estado hablando por teléfono toda la semana en voz baja. Me acerqué a la caja fuerte empotrada detrás del cuadro. Esa era más difícil. Don Augusto me dio la combinación hace 20 años. Una noche que creyó que le daba un infarto. ¿Te acuerdas, Justina? 150845, el fin de la guerra. Giré la perilla. Derecha, izquierda, derecha. La puerta de acero cedió. Adentro había joyas de la difunta doña Matilde. Faltaban muchas. Faltaba el collar de perlas. Faltaban los aretes de rubí. Esteban había estado saqueando la herencia poco a poco. Pero al fondo había una carpeta nueva, de plástico rojo brillante, que desentonaba con la elegancia antigua del resto de las cosas. La saqué. Era el contrato con la constructora para la remodelación, y junto a él, un precontrato de venta de la casa a una cadena de hoteles boutique. La fecha de venta estaba programada para dentro de un mes. Ahí estaba la verdad completa. No era solo un baño de visitas. Esteban iba a vender la casa de sus abuelos, la casa donde nació, para convertirla en un hotel para gringos. Y para eso necesitaba que la casa estuviera vacía. Yo era el último obstáculo. Yo era el mueble viejo que impedía la transacción millonaria. Sentí una rabia fría, calculadora. Este muchacho no solo me estaba traicionando a mí, estaba traicionando la memoria de su sangre, el esfuerzo de sus abuelos. Cerré la caja fuerte, cerré el cajón y apagué la lámpara. Me llevé la carpeta roja, el testamento y la servilleta. Lo llevé todo a mi cuarto. Me senté en mi cama y miré mis tesoros. Tenía las pruebas. Ahora necesitaba un plan de ejecución. No podía simplemente ir donde Esteban y gritarle. Él me quitaría los papeles, me golpearía o llamaría a la policía diciendo que estoy loca y que le robé. Él tiene la fuerza física y la juventud. Yo tengo que ser más lista. El lunes a las 8 de la mañana vendrían por mí. Eso me daba 48 horas. Mañana es domingo. Domingo de brunch, como dice él. Suele invitar a sus amigos parásitos a comer. Pero mañana podría ser diferente. Miré el teléfono antiguo que tengo en mi mesita de noche. Una extensión que Esteban olvidó desconectar porque cree que no funciona. Levanté el auricular. Había tono.
Un zumbido largo y constante, como una promesa. ¿A quién llamar? A la policía no, todavía no. A un abogado tampoco, no tengo dinero. Tenía que llamar a la autoridad suprema de esta familia, a los únicos a quienes Esteban teme de verdad. Al tío Rogelio y a la tía Clemencia. Viven en la capital, a 3 horas de aquí. Si los llamaba ahora, a las 3 de la mañana, pensarían que es una emergencia de vida o muerte. Y lo es. Es la muerte de esta casa y la vida de mi dignidad. Pero si los llamo y les digo, vengan, Esteban los interceptará. Les dirá que estoy senil, que deliro. Necesito que vengan y vean con sus propios ojos. Necesito una emboscada. Tomé mi libreta y un bolígrafo. Empecé a trazar el plan. 1. El anzuelo. Llamar a los tíos mañana temprano, cuando Esteban aún duerma la mona. No decirles todo. Decirles que Esteban les tiene una sorpresa, una celebración por el aniversario de los abuelos. Apelar a su sentimentalismo. Rogelio nunca se pierde una comida gratis, y Clemencia es curiosa como un gato. 2. El escenario. Preparar la comida favorita de don Augusto. El asado negro, el puré de camote. Poner la mesa con la vajilla buena, la que Esteban quiere vender. Crear una atmósfera de respeto y tradición que choque violentamente con los planes modernos de destrucción de Esteban. 3. La revelación. No entregar los papeles yo misma. Eso sería muy directo. Debo dejar que ellos los encuentren. Debo hacer que Esteban se delate solo. Me imaginé la escena. Esteban bajando a media mañana, resacoso, encontrándose con sus tíos sentados en la sala, con la casa oliendo a gloria, y los documentos olvidados, casualmente, sobre la mesa de centro, junto al café. Sonreí en la oscuridad. Era arriesgado. Si Esteban se despertaba antes, si me descubría con los papeles, si los tíos no contestaban, todo se iría al diablo. Pero no tenía otra opción. La alternativa era el asilo de las monjas y la muerte lenta mirando una pared blanca. Guardé los documentos debajo de mi colchón, junto con la libreta y las llaves. Me acosté, pero no cerré los ojos. Miraba las vigas del techo de mi cuartito, ese que querían convertir en un baño. «No te preocupes, cuartito», susurré. «No vas a ser inodoro de nadie». Me sentí fuerte. Por primera vez en años, no me sentía como la empleada doméstica. Me sentía como la dueña de la situación. Esteban cree que el poder está en el dinero y en los gritos. No sabe que el verdadero poder está en la información y en la paciencia. Recordé una vez, cuando Esteban tenía 10 años, que intentó mentirme sobre unas notas del colegio. Escondió la libreta de calificaciones bajo la alfombra. Yo la encontré, por supuesto. No le dije nada, solo la puse encima de su plato de sopa a la hora de la cena. La cara que puso, ese terror silencioso de saberse descubierto, sin una sola palabra de por medio. Voy a recrear ese momento, pero a gran escala. Mañana domingo será un día de teatro. Yo seré la actriz principal, aunque todos crean que soy parte de la utilería. Me levantaré más temprano que nunca. Limpiaré la plata hasta que duela mirarla. Cocinaré como si fuera para una boda. Y cuando lleguen los invitados, me retiraré a las sombras, a esperar el momento justo para dejar caer el telón sobre la cabeza de Esteban. El miedo se había ido. En su lugar, había una calma fría, metálica. La misma calma que se siente antes de degollar una gallina para el sancocho. Sabes lo que tienes que hacer. Sabes que va a haber sangre, pero también sabes que es necesario para que todos coman. Esteban, mi niño malcriado, mañana vas a aprender que a Justina se le respeta. Y si no se le respeta por las buenas, se le respeta por el miedo. Cerré los ojos, arrullada por los sonidos de la casa que ahora me parecían aplausos anticipados. El reloj dio las 4. Faltaba poco para el amanecer. Faltaba poco para que empezara mi guerra silenciosa. Y yo, Justina, la sombra, la invisible, estaba lista para ser la luz más cegadora que esta familia hubiera visto jamás. El sol del domingo no entra a la cocina pidiendo permiso. Entra como un patrón que viene a revisar que todo esté en orden. A las 5 de la mañana, mientras el resto del mundo dormía y Esteban probablemente soñaba con los millones que le darían por vender la casa de sus abuelos, yo ya estaba marinando la carne. No es cualquier carne, es un muchacho redondo, de esos que hay que saber tratar con cariño y con firmeza, igual que a los hombres. Lo puse a nadar en vino tinto, con panela rallada,
clavos de olor y esa pimienta guayabita que solo se consigue en el mercado viejo. Hoy no cocino para alimentar, cocino para recordar. El asado negro era el plato favorito del tío Rogelio, y el puré de apio con mantequilla, la debilidad de la tía Clemencia. El olor dulce y quemado del azúcar, derritiéndose en el caldero para sellar la carne, empezó a subir como una oración pagana. Ese aroma tiene el poder de despertar fantasmas. A las 7, con el delantal puesto y las manos oliendo a ajo y cebolla, hice la llamada. Marqué el número de la casa de los tíos en la capital. Sabía que Clemencia estaría despierta. Esa mujer sufre de insomnio desde que enviudó, y el chisme es su único consuelo. ¿Aló, tía Clemencia?, dije con la voz un poco temblorosa, fingiendo esa fragilidad que a ellos les encanta porque los hace sentir superiores. «¿Justina? ¿Qué pasa a esta hora? ¿Le pasó algo a Esteban?». Su voz sonó alarmada, pero con ese deje de curiosidad morbosa. «No, no, señora. El niño Esteban está bien, durmiendo como un ángel. Es que…». Hice una pausa teatral, respirando cerca del auricular. «Es que el niño les tiene una sorpresa. Él no quería que yo les dijera para que fuera espontáneo, pero me da pena que vengan y no encuentren todo listo». «¿Ir? ¿Ir a dónde? Justina, no te entiendo». «Ay, señora Clemencia, ¿no les dijo? Hoy se cumplen 40 años de que don Augusto compró esta casa. Esteban preparó un almuerzo en honor a los abuelos. Me hizo sacar la vajilla de Limoges y el mantel de encaje. Dijo: «Justina, quiero que mis tíos vean que yo sí valoro la tradición». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Sabía lo que Clemencia estaba pensando. Esteban nunca ha valorado nada que no tenga un código de barras, pero la vanidad es poderosa. La idea de que su sobrino díscolo finalmente estuviera entrando en razón era demasiado tentadora. Además, Rogelio nunca desperdicia un viaje si hay comida gratis y la posibilidad de criticar. «Qué raro que no llamó a confirmar», murmuró ella dudando. «Ya sabe cómo es él, señora. Quería que fuera una sorpresa de esas de aparezcan y ya». Pero yo me atreví a llamarla porque hice el asado negro como a don Rogelio le gusta y quería estar segura de que vendrían para poner el vino a respirar. La mención del asado negro fue el jaque mate. «Está bien, Justina. Dile a ese muchacho loco que salimos en 1 hora, pero que no crea que con un almuerzo nos va a comprar». Colgué el teléfono con una suavidad que no sentía. Mi corazón latía fuerte, pero mis manos no temblaban. La primera pieza del dominó acababa de caer. Durante las siguientes 3 horas, la casa se convirtió en mi escenario. Limpié la sala principal, esa que Esteban mantiene cerrada y llena de polvo porque es de viejos. Abrí las cortinas pesadas y dejé que la luz revelara la majestuosidad de los muebles antiguos, esos que la arquitecta Sofía quiere cambiar por sillas de plástico transparente que parecen consultorio de dentista. Saqué la vajilla de borde dorado. Cada plato que ponía sobre la mesa era un golpe de autoridad. Clac. Aquí me quedo. Clac. Aquí pertenezco. Clac. Esta es mi casa. A las 10:30 escuché los pasos arrastrados de Esteban bajando la escalera. Venía con la misma ropa de ayer, el cabello revuelto y los ojos inyectados en sangre. Detrás de él, Sofía, con una bata de seda que dejaba ver más de la cuenta, miraba todo con desdén. «¿Qué es ese olor?», se quejó Esteban, tapándose la nariz. «Huele a viejo, a comida de antes». «Es asado negro, niño», respondí desde el comedor, mientras doblaba las servilletas en forma de flor, tal como me enseñó su abuela. Esteban entró al comedor y se detuvo en seco al ver la mesa puesta. 12 puestos, copas de cristal, los cubiertos de plata brillando como espadas. «¿Qué demonios es esto, Justina?», gritó, olvidándose de su dolor de cabeza. «¿Quién te dijo que pusieras la mesa grande? ¿Te volviste loca? Mañana te vas y hoy te da por jugar a la señora de la casa». Sofía soltó una risita burlona. «Déjala, Esteban. Seguro es su despedida. ¡Qué tierno! Quiere hacer una última cena». Me giré despacio, con las manos cruzadas sobre el delantal. Los miré a los dos. A él, con su resaca y su miedo a la vida adulta. A ella, con su arrogancia de plástico. «No es para mí, niño Esteban. Es para sus tíos. Don Rogelio y doña Clemencia llamaron hace un rato. Dijeron que venían a almorzar para hablar de los negocios de la casa. Llegan en 1 hora».
La cara de Esteban perdió todo el color. Fue como ver una pared descascararse en un segundo. ¿Qué? Susurró. ¿Mis tíos? ¿Aquí? Pero si no los invité, no pueden venir. La casa está hecha un desastre. Tengo los planos de la demolición en la sala de estar. Ah, sí, dije con inocencia venenosa. Esos papeles que estaban tirados en el sofá, los recogí para que no se ensuciaran. Los puse en el despacho, junto con las otras cosas importantes. Esteban empezó a dar vueltas en círculo, pasándose las manos por el pelo. ¡Mierda, mierda! Sofía, tienes que irte. Mi tío Rogelio es un conservador insoportable. Si te ve aquí en bata, va a pensar mal. Y si ve los planos antes de que yo le explique... ¡Justina! ¿Por qué no me avisaste antes? Usted estaba durmiendo, niño. Y no me gusta despertar a la gente cuando tiene resaca. Además, pensé que le daría gusto ver a su familia. «Limpia esto, quita esa mesa», ordenó, señalando la vajilla. «Imposible», repliqué, firme. «El tío Rogelio es muy puntual. Si llegaran y vieran que no los esperamos, sería una ofensa terrible. Y usted sabe que el tío Rogelio no perdona las ofensas, especialmente ahora que tiene que firmar lo de la herencia». Lancé la palabra herencia como quien lanza un hueso a un perro hambriento. Esteban se detuvo. Sabía que yo tenía razón. Necesitaba la firma de su tío para cualquier movimiento legal, o al menos necesitaba mantenerlo contento para que no investigara demasiado. Está bien, balbuceó, empujando a Sofía hacia la escalera. «Vístete y vete por la puerta de atrás. Justina, termina de cocinar. Y por Dios, que no se te queme nada. Voy a bañarme. Si preguntan, esto fue idea mía. ¿Entendiste? Idea mía». «Sí, niño, idea suya». Lo vi subir las escaleras corriendo, tropezando con sus propios pies. Sonreí. El pánico es un excelente cocinero. Ablanda hasta las carnes más duras. Regresé a la cocina. El asado estaba en su punto, la salsa oscura y brillante como el petróleo. Saqué la bandeja de plata más grande, pero antes de servir, fui a mi cuarto. Debajo del colchón, saqué la servilleta con las firmas falsificadas y la libreta negra. No iba a ponerlas en la mesa todavía. Eso sería muy obvio. La venganza, como este asado, requiere tiempo y fuego lento. Fui a la sala de estar, donde había puesto una mesita auxiliar con café y licores para la sobremesa. Allí, entre unas revistas viejas de Hola y Vanidades que a Clemencia le gusta hojear, deslicé la servilleta. La doblé de tal manera que, al abrir la revista, cayera al suelo. La libreta la guardé en el bolsillo de mi delantal. Esa era mi artillería pesada, para usar solo en caso de emergencia. A la 1 en punto, el timbre sonó. Abrí la puerta grande de roble. Rogelio y Clemencia estaban allí, vestidos como para ir a misa. Él con su guayabera de lino y ella con sus perlas y su bastón de mango de plata. «¡Justina!», exclamó Clemencia, dándome un abrazo rápido y oliendo a lavanda y naftalina. «¡Qué milagro que nos recibes tú y no ese portero eléctrico que nunca funciona!». «Bienvenida, señora». «Bienvenido, don Rogelio. Pasen, pasen, que la casa los extrañaba». Entraron mirando hacia arriba, hacia los techos altos, buscando grietas, buscando polvo. Rogelio frunció el ceño al ver un cuadro ligeramente torcido, pero su expresión se suavizó al sentir el aroma que venía de la cocina. «Ese olor», murmuró, cerrando los ojos. «Justina, mujer, sigues teniendo la mejor mano de toda la provincia». En ese momento, Esteban bajó. Se había puesto una camisa azul, se había peinado con gomina y se había echado tanta colonia que casi mareaba. «¡Tíos! ¡Qué sorpresa!», mintió, abriendo los brazos con una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. «Me alegra tanto que pudieran venir a celebrar... el aniversario de la casa». Rogelio lo miró por encima de sus anteojos. No le devolvió el abrazo, solo le estrechó la mano con firmeza. 40 años no se cumplen todos los días, muchacho, aunque me sorprende que te acuerdes de esas fechas. Tú que no te acuerdas ni de pagar la luz. Esteban soltó una risa nerviosa. «Las cosas cambian, tío. Estoy madurando, estoy tomando las riendas». «Eso espero», dijo Clemencia, caminando hacia el comedor. «Porque me han llegado rumores, Esteban. Rumores de que andas con amistades raras y deudas de juego. Chismes de la gente envidiosa, tía. Pasen a la mesa, por favor. Justina se ha lucido. Nos sentamos. Bueno,
Ellos se sentaron. Yo me quedé de pie, junto al aparador, vigilando, sirviendo el vino, llenando los vasos de agua. Era invisible otra vez, pero ahora mi invisibilidad era la de un director de orquesta que mueve la batuta desde el foso. Serví la sopa de entrada, crema de auyama. El silencio en la mesa solo se rompía por el sonido de las cucharas. Esteban estaba tenso, sudando a pesar del aire acondicionado. Miraba el reloj de pared cada 2 minutos. «Y dime, Esteban», dijo Rogelio, limpiándose la boca con la servilleta de hilo. «¿Qué planes tienes para la propiedad? He visto movimiento de camiones por el barrio». Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba la apertura. «Ah, nada importante», respondió Esteban demasiado rápido, atragantándose con un pedazo de pan. «Solo mantenimiento, pintura, arreglar unas goteras. Ya saben que esta casa es vieja y achacosa como todo lo viejo». Me miró de reojo al decir eso. Yo mantuve mi cara de póker. «Mantenimiento es bueno», asintió Clemencia. «Tu abuelo siempre decía que la casa es el reflejo del alma de la familia. Si la casa se cae, la familia se cae». «Exacto, tía. Por eso quiero modernizarla un poco, hacerla más funcional». «¿Funcional?». Rogelio dejó la cuchara. «Cuidado con esa palabra. A veces funcional significa destruir la historia para poner pladur y luces LED». Retiré los platos de sopa. Mis manos pasaron cerca del hombro de Esteban. Sentí su tensión muscular. Estaba aterrado. Sabía que si mencionaba la venta o el hotel, Rogelio lo desheredaría en el acto, o peor, invocaría la cláusula de usufructo que Esteban desconocía. Traje la fuente con el asado negro. Al destaparla, el vapor llenó el comedor. «Dios mío», suspiró Clemencia. «Es igual al que hacía mamá. Justina, eres una santa». «Solo hago mi trabajo, señora», dije en voz baja, sirviéndole una porción generosa. «Mientras me dejen hacerlo, claro». Esteban me lanzó una mirada asesina. «Justina ya está un poco cansada, tía», intervino él. «De hecho, estábamos pensando que quizás es hora de que descanse de verdad, de que se retire a un lugar más tranquilo». Rogelio dejó el tenedor suspendido en el aire. «¿Retirarse? Justina? Pero si es más fuerte que tú y yo juntos. ¿A dónde la vas a mandar? ¿Al campo?» No, estaba viendo opciones. Hay una residencia muy bonita en Santa Clara». El sonido de la plata contra la porcelana fue agudo. Rogelio soltó el tenedor. «¿Santa Clara? ¿El asilo de caridad?» Su voz subió una octava. «¿Estás hablando de meter a la mujer que te limpió el culo cuando eras un bebé en un asilo de caridad?» El ambiente se congeló. Esteban se puso rojo hasta las orejas. «No es de caridad, es subvencionado, y es temporal, mientras remodelamos el cuarto de servicio». «¿Remodelar el cuarto de servicio?», preguntó Clemencia, entornando los ojos. «¿Para qué?». «Para hacer un baño de visitas», dije yo. Las palabras salieron de mi boca suaves, como quien comenta que va a llover, pero cayeron sobre la mesa como piedras. «¿Un baño de visitas?», repitió Rogelio, girando la cabeza lentamente hacia mí y luego hacia Esteban. «¿Vas a sacar a Justina de su casa, de su cuarto, para hacer un baño para tus amigos borrachos?» «No es así», gritó Esteban, perdiendo la compostura. «Es para valorizar la casa. Ustedes no entienden de bienes raíces. Esta casa es un elefante blanco. Necesito sacarle dinero». Se hizo un silencio espeso. Esteban se dio cuenta de que había hablado de más. Había admitido que necesitaba dinero. «¿Sacarle dinero?». Rogelio se limpió la boca con lentitud, un gesto que en él presagiaba tormenta. Pensé que el negocio de importaciones iba bien. Pensé que las rentas de los locales comerciales cubrían los gastos. Van bien. Es solo que quiero expandirme». «Mientes», dijo Rogelio. No fue una pregunta, fue una sentencia. Yo seguía de pie, con la jarra de jugo de tamarindo en la mano. Era el momento de mover la siguiente pieza. «Permiso», dije. «Voy a traer el café». «Y señora Clemencia, le traje esas revistas viejas que tanto le gustan para que se entretenga en la sobremesa». Las dejé en la mesita de la sala. Clemencia asintió, distraída por la tensión. «Vamos a la sala», ordenó Rogelio, levantándose sin haber terminado su carne. «El asado estaba delicioso, Justina, pero se me quitó el hambre. Tenemos que hablar, Esteban, de hombre a hombre. O de hombre a niño, que es lo que pareces».
Pasaron a la sala. Esteban iba detrás de ellos como un reo camino al patíbulo. Yo fui a la cocina a buscar el café, pero me quedé en el umbral de la puerta, escuchando. Se sentaron. Clemencia, por costumbre, estiró la mano hacia la pila de revistas. Mi corazón empezó a latir en la garganta. «Ábrela. Por favor, ábrela». «Esteban», empezó Rogelio, sentándose en el sillón de cuero. «Quiero ver los libros de contabilidad de este año, y quiero ver el estado de cuenta del fideicomiso. Tío, hoy es domingo. Los tiene el contador. No me digas estupideces. Los tienes en el despacho. Ve a buscarlos». Esteban se levantó, temblando. «No tengo la llave del despacho. Se me perdió». «¿Cómo que se te perdió?» Rogelio estaba perdiendo la paciencia. En ese momento, Clemencia abrió la revista Vanidades de 1998. El papel cayó al suelo. La servilleta, arrugada, sucia, pero inconfundible, aterrizó justo en la alfombra persa, a los pies de Rogelio. «¿Qué es esto?», preguntó Rogelio, inclinándose para recogerla. Sus articulaciones crujieron, pero su vista de águila seguía intacta. Esteban se giró desde la puerta. Vio a su tío levantar la servilleta. Vio cómo Rogelio la acercaba a la luz. «Es basura, tío, dámela», dijo Esteban, abalanzándose. Pero Rogelio levantó la mano, deteniéndolo. «Quieto». Rogelio ajustó sus gafas, miró la servilleta, miró las 10, 15 firmas ensayadas. Rogelio Valdivia, Rogelio Valdivia, Rogelio Pito. El silencio en la sala se volvió absoluto. No era el silencio de la paz. Era el silencio que precede a la explosión de una bomba. «Esta es mi firma», dijo Rogelio, con una voz tan baja que daba miedo. O al menos, alguien tratando de imitar mi firma. Levantó la vista hacia Esteban. La mirada de decepción y furia que le lanzó hubiera derretido el acero. «¿Estás practicando para falsificar mi firma, Esteban?». Esteban retrocedió, chocando contra una mesita. «No, no sé qué es eso. Justina debió ponerlo ahí. Ella me odia. Es una trampa». «¿Justina?», intervino Clemencia, horrorizada. «¿Justina se sentó a practicar tu firma en una servilleta de cafetería? Por Dios, Esteban, ten un poco de dignidad». Yo entré en la sala en ese preciso instante, con la bandeja del café humeante. Mis pasos eran firmes. El tintineo de las tazas sonó como una campana de boxeo. «¿Llamaba niño Esteban?», pregunté, con la dulzura más letal del mundo. Esteban me miró con ojos de loco. Sabía que yo lo había hecho. Sabía que yo lo había casado. Pero no podía decir nada. No podía acusarme de ser inteligente sin admitir que él era un criminal. «Explícame esto ahora mismo», bramó Rogelio, poniéndose de pie y agitando la servilleta. «Y más te vale que sea una buena explicación, porque estoy a un paso de llamar a mi abogado y a la policía». Dejé la bandeja sobre la mesa de centro, justo al lado de la revista abierta. «¿Azúcar, don Rogelio?», pregunté. «¿O lo prefiere amargo, como la verdad?». Nadie me respondió. No hacía falta. La ejecución había comenzado, y yo ni siquiera había tenido que levantar la voz. Solo había tenido que servir la mesa. El silencio en la sala de estar no era vacío. Estaba lleno, denso, cargado de una electricidad estática que erizaba los vellos de los brazos. Era el mismo tipo de silencio que precede a las tormentas tropicales, cuando los pájaros dejan de cantar y el aire se vuelve irrespirable. Rogelio sostenía la servilleta con la punta de los dedos, como si fuera un trapo infectado con lepra, mientras Esteban miraba el suelo, la alfombra persa, sus zapatos italianos, cualquier cosa menos los ojos de su tío. Yo permanecí junto a la mesa del café, con las manos cruzadas sobre mi delantal almidonado. No sentía miedo. El miedo se había quedado en la cocina, junto con las cáscaras de papa y los huesos del asado. Lo que sentía ahora era una claridad absoluta, fría y cortante como el filo de mi mejor cuchillo de carnicero. «¿Y bien?». La voz de Rogelio rompió el aire como un latigazo. No gritó, lo cual era peor. Rogelio Valdivia nunca grita cuando está realmente furioso. Susurra. «Estoy esperando, Esteban. ¿Por qué mi firma está ensayada 15 veces en una servilleta barata que encontré en la casa de mis padres?» Esteban levantó la vista. Tenía la cara brillante de sudor, y una vena le latía en la sien, justo donde comienza la línea del cabello. Intentó sonreír, pero lo que le salió fue una mueca
un gesto torcido que daba lástima. Tío, por favor, es una tontería, balbuceó, moviendo las manos nerviosamente. Estaba aburrido. Estaba probando caligrafía. Tú sabes que siempre he admirado tu firma. Tiene tanta autoridad. Solo estaba jugando. ¿Jugando?, intervino Clemencia con la voz temblorosa de indignación. ¿Jugando a cometer fraude? Esteban, por Dios, ¿nos crees estúpidos? No, tía, claro que no. Esteban dio un paso hacia ellos, desesperado. Es culpa de Justina. Ella puso eso ahí. Seguro ella lo hizo para incriminarme. Mírenla. Me odia porque sabe que la voy a mandar al asilo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Esteban me señalaba con un dedo acusador que temblaba. En otro tiempo me habría encogido, habría bajado la cabeza y pedido perdón por existir. Pero hoy no. Hoy yo tenía el control, aunque ellos todavía no entendieran la magnitud de mi poder. Sostuve la mirada de Esteban con una calma que lo desarmó. Luego miré a Rogelio. Don Rogelio, dije con voz suave, la misma voz que usaba para explicarle a Esteban que no podía comer dulces antes de la cena cuando tenía 5 años. Mis manos tienen artritis. Apenas puedo sostener el bolígrafo para hacer la lista del mercado. Mire mis nudillos. ¿Usted cree que yo tengo el pulso para imitar los trazos finos de su firma? Levanté mis manos deformadas por años de trabajo duro, palmas arriba, ofreciendo la evidencia de mi propia vejez como defensa. Rogelio miró mis manos. Luego miró la servilleta, donde los trazos eran firmes, hechos con la energía nerviosa de un hombre joven. No, dijo Rogelio, volviendo su mirada de acero hacia su sobrino. Justina no pudo hacer esto, y aunque pudiera, ¿por qué lo haría? Ella no gana nada falsificando mi firma. Tú, en cambio, tienes mucho que ganar, o mucho que perder. Esteban abrió la boca para protestar, pero Rogelio levantó una mano para callarlo. Siéntate, Esteban. Ahora. El muchacho se desplomó en el sofá de terciopelo verde, derrotado por el momento, pero sus ojos seguían buscando una salida, una mentira salvadora. Justina, dijo Rogelio, sin dejar de mirar a su sobrino, dijiste algo sobre el café amargo y la verdad. Creo que es hora de que sirvas esa verdad. ¿Qué está pasando en esta casa? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Era mi señal. El momento para el que me había preparado durante noches de insomnio y años de silencio. Metí la mano en el bolsillo profundo de mi delantal y saqué la libreta negra de contabilidad. No era un objeto elegante. Tenía las esquinas dobladas y olía a vainilla y a humedad. Caminé despacio hacia Rogelio y se la extendí. Don Rogelio, usted pidió ver los libros, dije. Esteban le dijo que estaban con el contador. Pero el verdadero contador de esta casa he sido yo. Aquí está todo. Rogelio tomó la libreta con curiosidad. La abrió al azar. Clemencia se inclinó sobre su hombro, ajustándose las gafas que colgaban de una cadena de oro en su pecho. ¿Qué es esto?, preguntó ella, leyendo en voz alta. 12 de marzo. Venta del juego de té de plata a la casa de empeño El Sol. Esteban dijo que fue un robo. Recibió $500, gastados en apuestas esa misma noche. El color desapareció del rostro de Esteban. Se puso pálido, casi gris, como la ceniza de un cigarro consumido. «Eso es mentira», gritó intentando levantarse, pero una mirada de su tío lo clavó de nuevo en el asiento. «Esa vieja está loca. Inventa cosas». «Siga leyendo, señora Clemencia», indiqué con tranquilidad. «Hay más». Rogelio pasaba las páginas con rapidez, sus ojos escaneando las fechas y los montos. Su expresión pasaba de la incredulidad a la furia fría. 4 de abril. Carta del banco ocultada. Aviso de embargo por falta de pago de impuestos municipales. 15 de mayo. Venta de los aretes de rubí de doña Matilde. Esteban dijo que se perdieron en la tintorería. Clemencia soltó un grito ahogado y se llevó la mano al cuello, como si le faltara el aire. Mis aretes de rubí. Mamá me prometió que serían para la futura esposa de Esteban. Eran una reliquia. «Los vendió, señora», dije, elevando la voz por primera vez, firme y clara. Los vendió por una miseria para pagar deudas de juego y cenas en restaurantes caros con esa arquitecta que estaba aquí esta mañana en bata de dormir. ¿Arquitecta?, Rogelio levantó la vista. ¿Qué arquitecta? Sofía, dijo Esteban en un susurro ronco. Es una amiga.
Solo me está ayudando con unos planos. ¿Planos para qué, Esteban?, preguntó Rogelio, cerrando la libreta con un golpe seco que resonó como un disparo. ¿Para el mantenimiento? Me acerqué de nuevo. Esta vez saqué la carpeta roja brillante que había rescatado de la caja fuerte la noche anterior. La puse sobre la mesa de centro, encima de las revistas de chismes, tapando la cara sonriente de alguna princesa europea. No es mantenimiento, don Rogelio. Es una venta. Rogelio abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron el contrato preliminar con la cadena hotelera. Leyó las cláusulas, los montos, las fechas. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Un hotel boutique, leyó Rogelio, con voz estrangulada. El inmueble será entregado libre de ocupantes y mobiliario para su demolición interna y reestructuración el día 15 del presente mes. Mañana, dije yo. Mañana lunes vienen a empezar. Por eso me querían mandar al asilo de Santa Clara. Porque yo estorbo. Porque el mueble viejo no combina con el lobby de un hotel moderno. Clemencia empezó a llorar. Un llanto silencioso y digno. La casa de papá. La casa donde crecimos. ¿La ibas a vender para hacer un hotel, Esteban? ¿A nuestras espaldas? Esteban, acorralado, decidió que ya no tenía nada que perder. Se puso de pie de un salto, con la cara descompuesta por la rabia y la humillación. ¡Sí! ¡Sí! ¡La iba a vender!, gritó, manoteando el aire. ¿Y qué? Esta casa es una ruina. Me está chupando la vida. Ustedes viven muy cómodos en la capital, con sus apartamentos y sus choferes, pero yo estoy aquí atrapado en este mausoleo que huele a naftalina y a viejo. Necesito el dinero. Tengo derecho a hacer mi vida. Tienes derecho a hacer tu vida, pero no a costa del legado de tu abuelo, dijo Rogelio, poniéndose de pie. Era un hombre mayor, pero en ese momento parecía un gigante. Y mucho menos tienes derecho a falsificar mi firma para autorizar la venta. Eso es un delito penal, Esteban. Podría mandarte a la cárcel ahora mismo. «No lo harás», desafió Esteban con los ojos llorosos. «Soy tu sangre, soy el único nieto. Si me metes preso, el apellido se mancha. La casa es mía, el abuelo me la dejó a mí». «Te la dejó a ti en fideicomiso», corrigió Rogelio, «y bajo condiciones que claramente has violado al intentar cometer fraude». «Pero la titularidad es mía», insistió Esteban, aferrándose a su último clavo ardiendo. «Y como dueño, puedo decidir quién vive aquí. Y decido que Justina se va. Se va hoy mismo. No quiero verla ni un minuto más. Es una traidora, una sirvienta que se cree dueña». Me miró con un odio tan puro que habría quemado a cualquiera. «Pero yo no soy cualquiera. Yo soy Justina Peralta». Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, triste, pero llena de una satisfacción que me calentaba los huesos. «Ay, niño Esteban», dije sacudiendo la cabeza. «Usted nunca leyó los papeles del abuelo, ¿verdad? Nunca se molestó en buscar la llave del cajón del escritorio». «¿De qué hablas?», escupió él. Saqué el último documento, el papel amarillento, con los bordes ligeramente quemados por el tiempo, escrito con la máquina de escribir Olivetti que don Augusto amaba tanto. «El testamento, niño, la cláusula adicional». Se lo entregué a Rogelio. Él se ajustó las gafas de nuevo y leyó. A medida que avanzaba, una expresión de asombro y luego de profundo respeto se dibujó en su rostro. Miró a Esteban y luego me miró a mí. «Léelo, tío», exigió Esteban. «¿Qué dice esa porquería?». Rogelio aclaró su garganta y leyó con voz solemne. Cláusula quinta. El usufructo vitalicio. Se establece que, independientemente de la titularidad de la propiedad, el ala de servicio y el acceso a las áreas comunes del inmueble quedan reservados para el uso y habitación exclusivo y vitalicio de la señora Justina Peralta. Esta condición es irrevocable y está ligada a la escritura de la casa. Cualquier intento de venta, hipoteca o modificación estructural del inmueble deberá contar con la renuncia expresa, voluntaria y notariada de la señora Peralta. En caso de que se intente vulnerar este derecho, la titularidad de la propiedad pasará automáticamente a la Fundación de Beneficencia San Vicente de Paúl. El silencio volvió a caer, pero esta vez fue definitivo, pesado como una losa de mármol. Esteban se quedó con la boca abierta, incapaz de procesar las palabras. ¿Qué significa eso? Significa,
dijo Rogelio, cerrando el documento y mirándolo con una satisfacción fría, que no puedes vender la casa, no puedes convertirla en un hotel, y lo más importante, no puedes echar a Justina. De hecho, legalmente, ella tiene más derechos sobre esta casa para vivir en ella que tú. Tú eres el dueño del ladrillo, pero ella es la dueña del hogar. «Eso es absurdo», chilló Esteban. «Ella es la empleada. Ella es la persona que tu abuelo eligió para proteger su legado de buitres como tú», sentenció Clemencia, secándose las lágrimas y recuperando su compostura. «Papá sabía lo que hacía. Sabía que tú eras débil, Esteban, y sabía que Justina era fuerte. Me enderecé. Sentí que crecía 10 centímetros. Mis dolores de espalda desaparecieron. «No soy una empleada, Esteban», dije, mirándolo directamente a los ojos, sin parpadear. «Soy la guardiana, y mientras yo respire, en esta casa no entra ninguna piqueta, ni se vende ningún ladrillo, ni se convierte mi cuarto en un baño para sus amigos borrachos». Esteban miró a sus tíos, buscando apoyo, pero solo encontró muros de piedra. Miró la puerta, como si quisiera huir. Se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Empezó a sollozar, un sonido patético de niño malcriado al que le han quitado el juguete. «¿Qué voy a hacer?», gimió. «Debo mucho dinero. Si no pago me van a matar. Es gente peligrosa». Rogelio suspiró, un sonido largo y cansado. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Ese es tu problema, Esteban. Pero por la memoria de mi padre, no dejaré que te maten. Vamos a vender tus cosas, tu coche deportivo, tus relojes, tu ropa de marca, y vas a trabajar». «¿Trabajar?». Esteban levantó la cabeza, horrorizado. «Sí, en mi bufete, de archivista. Vas a empezar desde abajo, aprendiendo lo que cuesta ganar un peso, y vivirás en un apartamento estudio que tengo en el centro. Pequeño, sin lujos». «¿Y la casa?», preguntó Esteban, con un hilo de voz. «La casa se queda como está», dijo Rogelio, y luego se giró hacia mí, bajo la administración de quien siempre debió administrarla. Rogelio se acercó a mí. Por un momento pensé que me iba a regañar por haber ocultado la libreta tanto tiempo, o por haber planeado esta emboscada teatral, pero hizo algo que nunca esperé. Me tomó las manos, esas manos viejas y nudosas que había mostrado antes, y las apretó con calidez. «Perdónanos, Justina», dijo con la voz quebrada. «Te dejamos sola con esta carga demasiado tiempo. Pensamos que con enviar el cheque de tu sueldo era suficiente. No vimos lo que estaba pasando. Gracias por abrirnos los ojos». «No tiene nada que perdonar, don Rogelio», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Solo cumplí mi promesa a don Augusto». Clemencia se levantó y vino a abrazarme. Olía a perfume caro y a arrepentimiento. «Eres la señora de esta casa, Justina, más que cualquiera de nosotros». Esteban seguía en el sofá, encogido, derrotado. Ya no era el niño Esteban, el patrón arrogante. Era solo un hombre pequeño aplastado por sus propias mentiras. Ya no me daba miedo. Ni siquiera me daba rabia. Me daba lástima. «Bueno», dije, soltándome suavemente del abrazo de Clemencia y alisándome el delantal. Ya se dijo todo lo que se tenía que decir. El café se enfrió. Voy a traer una jarra nueva y a servir el postre. Hice dulce de lechosa, como le gustaba a la abuela. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Mis pasos resonaban firmes en el piso de madera. No arrastraba los pies. Al pasar junto a Esteban, me detuve un segundo. Él no levantó la vista. «Niño Esteban», dije en voz baja. Él me miró, con los ojos rojos e hinchados. «Deje las llaves de su coche sobre la mesa», ordené, «y vaya a empacar. Pero solo su ropa. No se le ocurra meter nada de plata en la maleta, porque voy a revisarla antes de que salga». Él asintió, dócil, vencido. Entré a mi cocina. El sol de la tarde entraba por la ventana, bañando las baldosas blancas y negras con una luz dorada y cálida. Mi reino estaba a salvo. Mi cuarto seguía siendo mi cuarto. Mis cacerolas brillaban en la pared como medallas de honor. Me apoyé en el mesón y solté el aire que había estado conteniendo durante días. Mis manos temblaron un poco, ahora sí, por la descarga de adrenalina, pero era un temblor bueno. Saqué el dulce de lechosa de la nevera. Las lajas de fruta cristalizada brillaban como joyas en el almíbar oscuro.
mucho más valiosas que cualquier collar de perlas o juego de té. Miré hacia el pasillo. Escuchaba a Rogelio hablando por teléfono, seguramente con algún abogado para anular el contrato del hotel. Escuchaba a Esteban subiendo las escaleras, lento, arrastrando su derrota. Había ganado. No con gritos, no con fuerza bruta. Había ganado con paciencia, con memoria y con un asado negro perfecto. Tomé la bandeja de postres y me miré en el reflejo de la ventana. Ya no vi a una sombra. Vi a una mujer de 79 años, con arrugas que son mapas de batallas ganadas y ojos que han visto caer imperios domésticos. Regresé a la sala. Rogelio y Clemencia me esperaban sentados, no como patrones esperando a la sirvienta, sino como invitados esperando a la anfitriona. «Aquí tienen», dije, colocando el dulce en el centro de la mesa. «Coman, que en esta casa, mientras yo esté, nunca va a faltar la dulzura, ni la justicia». Me senté en una silla vacía, la que solía ser de doña Matilde. Nadie objetó. Nadie dijo nada. Clemencia me sirvió café a mí. Tomé la taza caliente entre mis manos y bebí un sorbo. Sabía a gloria. Sabía a victoria. Sabía a que mañana lunes, cuando me despierte, no tendré que hacer maletas, sino simplemente poner el agua para el café y ver cómo el sol ilumina mi jardín, mi casa, mi vida. Pero todavía quedaba una última cosa por hacer, una lección final antes de que la transformación fuera completa. Miré hacia la escalera, donde Esteban bajaba con una maleta pequeña. La verdadera limpieza de la casa apenas comenzaba. El sonido de las ruedas de la maleta sobre el piso de madera fue lo único que se escuchó durante los siguientes 10 minutos. Era un sonido áspero, como de algo que se rasga, marcando el final de una era y el comienzo de otra. Esteban bajó los últimos escalones con la cabeza gacha, arrastrando su equipaje de marca, ese que compró el año pasado diciendo que era indispensable para un hombre de negocios. Ahora, esa maleta contenía lo poco que le quedaba de dignidad, unas cuantas camisas, 2 pares de zapatos y la realidad de que ya no era el rey del castillo. Yo lo esperaba al pie de la escalera. No me moví ni 1 milímetro. Rogelio y Clemencia se habían quedado en la sala, dándonos ese espacio, tal vez por respeto o tal vez porque sabían que esta despedida me pertenecía a mí. «Ya está», dijo Esteban sin mirarme a los ojos. «Ya empaqué. Pon la maleta sobre la mesa del recibidor», ordené. Mi voz salió tranquila, sin el temblor de la vejez ni la duda de la servidumbre. Él resopló, una última chispa de su arrogancia habitual. «¿Es en serio, Justina? ¿Me vas a revisar como si fuera un ratero común?» «No te reviso como a un ratero, niño Esteban. Te reviso como a alguien que ha perdido la confianza de esta casa. Y la confianza, igual que la porcelana fina, una vez que se rompe, aunque se pegue, siempre se le nota la grieta. Ábrela». A regañadientes subió la maleta a la mesa y bajó el cierre. La abrió de par en par. Había tirado la ropa de cualquier manera, hecha un bollo, como el niño malcriado que siempre fue. Metí mis manos entre sus camisas de seda y sus pantalones de lino. Busqué al fondo, palpando con mis dedos deformados pero sensibles. No había plata, no había joyas, pero al fondo, envuelto en una bufanda, sentí un marco frío. Lo saqué. Era el retrato de sus padres, el que siempre estuvo en la repisa de la biblioteca. Sus padres jóvenes, sonrientes, antes del accidente, antes de que el mundo se le viniera encima a este muchacho y lo dejara huérfano y perdido. Esteban se tensó, esperando que se lo quitara, esperando el regaño. Miré la foto y luego lo miré a él. Sus ojos estaban rojos. Por primera vez en años, vi al niño asustado de 4 años que lloraba pidiendo arroz con leche, y no al hombre cruel que quería demoler mi cuarto. «Esto no es plata, Esteban», dije suavemente, volviendo a poner el retrato en la maleta, con cuidado, encima de la ropa para que el vidrio no se quebrara. «Esto es memoria, y la memoria te pertenece. Llévatela, pero cuídala mejor de lo que cuidaste esta casa». Él me miró, sorprendido. Abrió la boca para decir algo, pero no le salió la voz. Cerró la maleta despacio. Fui hasta la mesita del teléfono y tomé una bolsa de papel marrón que había preparado mientras él empacaba. Se la extendí. «Toma». «¿Qué es esto?», preguntó, tomando la bolsa con desconfianza.
unas arepas con queso y una botella de jugo. El viaje a la capital es largo y el tío Rogelio no para a comer en la carretera. Se le aguaron los ojos. Una lágrima solitaria, pesada, rodó por su mejilla mal afeitada. Después de todo lo que te hice, ¿me das comida? Me alicé el delantal, ese gesto que he repetido 1.000.000 de veces en mi vida. El hambre es mala consejera, Esteban, y tú necesitas la cabeza clara para empezar a trabajar mañana en el archivo. Come, y cuando comas, acuérdate de quién te dio de comer cuando nadie más quería hacerlo. Él asintió, incapaz de hablar. Agarró la maleta con una mano y la bolsa con la otra. Caminó hacia la puerta grande de roble. Yo me adelanté y le abrí. El sol de la tarde entró de golpe, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Esteban salió. Se detuvo en el umbral, dándole la espalda a la casa, dándome la espalda a mí. «Adiós, Justina», murmuró. «Hasta luego, niño. Que le vaya bien. Y pórtese bien, que el tío Rogelio tiene los ojos en la nuca». Cerré la puerta. El clic de la cerradura fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. No era un sonido de encierro, era un sonido de seguridad. Me di la vuelta. Rogelio y Clemencia estaban de pie en la entrada de la sala, mirándome. Ya no había lástima en sus ojos. Había algo nuevo. Respeto. «¿Se fue?», dijo Rogelio, exhalando un suspiro largo. Ahora empieza lo difícil para él. Aprender a ser hombre a los 35 años. «Y para nosotros», añadió Clemencia, acercándose a mí. «Justina, tenemos que hablar de cómo vamos a arreglar esto, legalmente». «Lo legal ya está escrito en el papel de don Augusto, señora», respondí, caminando hacia la cocina para recoger las tazas de café. «Sí, pero eso es lo mínimo», intervino Rogelio, siguiéndome. «Justina, ven acá. Deja esos platos un momento. Siéntate con nosotros». Me guiaron hacia la mesa del comedor, esa que horas antes había sido un campo de batalla y ahora era una mesa de paz. Me senté. Era extraño estar sentada mientras ellos seguían de pie, hasta que también tomaron asiento. «Estuvimos hablando mientras tú despedías a Esteban», dijo Rogelio, adoptando su tono de abogado, pero mucho más suave. «Tú no puedes seguir siendo la empleada doméstica, Justina, no con casi 80 años y siendo la usufructuaria legal de la casa. Pero alguien tiene que limpiar, don Rogelio. El polvo no se va solo por decreto». «Lo sabemos», dijo Clemencia. «Por eso vamos a contratar a alguien, una muchacha joven, fuerte, que venga todos los días, y tú vas a ser la ama de llaves, la administradora. Yo no quiero títulos, señora. Yo solo quiero mi cuarto y mi tranquilidad. Y tendrás un sueldo», continuó Rogelio, ignorando mi modestia. «Un sueldo de administradora, no de servicio. Manejarás las cuentas de la casa, supervisarás a la muchacha y te asegurarás de que la propiedad no se caiga a pedazos. El dinero saldrá de las rentas de los locales, como debió ser siempre. Yo mismo me encargaré de que Esteban no toque ni un centavo de eso». Miré mis manos sobre la mesa, manos trabajadoras, manos que habían fregado, cocinado y, finalmente, luchado. «Acepto», dije levantando la vista, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntaron los dos al mismo tiempo. «La muchacha la escojo yo. No quiero agencias ni desconocidos. Quiero a alguien del pueblo, alguien que necesite aprender y que sepa respetar lo antiguo». «Hecho», dijo Rogelio, dándome la mano. Esa noche dormí como no había dormido en una década, sin sobresaltos, sin escuchar pasos en el pasillo, sin el miedo a despertar y encontrarme con una orden de desalojo. La casa respiraba conmigo, tranquila, en paz. El lunes llegó, pero no trajo la tristeza que Esteban había prometido. A las 8 de la mañana sonó el timbre. No era la camioneta del asilo de las monjas. Era una furgoneta blanca con el logo de una constructora. Un hombre bajito y robusto se bajó con unos planos en la mano. Salí a la puerta, con mi taza de café en la mano y mi manojo de llaves colgado a la cintura, tintineando con cada paso. «Buenos días», dijo el hombre. «Vengo por lo de la demolición. El señor Esteban me dijo que hoy empezábamos con el muro del cuarto de servicio». Sonreí. Fue una sonrisa amplia, genuina. «Buenos días, maestro. El señor Esteban ya no vive aquí, y ese muro no se va a tocar». El hombre frunció el ceño, confundido. «Pero ya tengo la orden de trabajo y el anticipo pagado». «Ah»,
Qué bueno que le pagaron el anticipo, dije, porque trabajo sí hay, pero no el que usted cree. ¿Ve esas tejas en el techo del porche? Hay una gotera que me tiene loca cada vez que llueve. Y en la biblioteca hay una humedad que hay que raspar y pintar. Si usted quiere ganarse el resto del dinero, puede empezar por ahí. Si no, puede irse por donde vino. El hombre me miró, luego miró la casa imponente detrás de mí, y finalmente se quitó la gorra. Bueno, patrona, digo, señora, trabajo es trabajo. ¿Tienen escalera larga? En el garaje, y tenga cuidado con los rosales al ponerla. Entré a la casa riéndome por lo bajo. Patrona. Me gustó cómo sonaba, no por el poder sobre la gente, sino por el poder sobre mi propio destino. Las semanas siguientes fueron de transformación. No la transformación destructiva que quería Esteban, sino una sanación. Contraté a Marcela, una chica de 20 años, nieta de una vieja amiga del mercado. Es lista, rápida y tiene esa hambre de aprender que a mí me gusta. El primer día, le di un recorrido por la casa. Aquí no solo se limpia, Marcela, le dije mientras le enseñaba la biblioteca. Aquí se cuida. Cada libro, cada mueble, tiene una historia. Si rompes algo, rompes un recuerdo. Y los recuerdos no se pegan con cola loca. Sí, señora Justina, respondió ella con respeto. Me vi reflejada en sus ojos. Yo fui ella hace 50 años, asustada, ansiosa por agradar. Pero yo me encargaré de que Marcela nunca se sienta invisible. Le enseñaré a llevar las cuentas, le enseñaré a cocinar el asado negro y, sobre todo, le enseñaré que su voz vale tanto como la de los dueños. La tía Clemencia empezó a venir los fines de semana, ya no como visita de compromiso, sino porque dice que en ningún lado duerme tan bien como aquí. Se sienta conmigo en la cocina a pelar arvejas y me cuenta los chismes de la capital. A veces hablamos de Esteban. Sabemos que le va duro. Rogelio lo tiene archivando expedientes viejos en un sótano sin ventanas, ganando el sueldo mínimo. Dicen que ha adelgazado y que ya no usa gomina. Me da pena, sí, pero es la pena que se siente cuando se poda un árbol enfermo. Duele cortar, pero es necesario para que vuelva a crecer sano. Una tarde, meses después, subí al ático. Llevaba el manojo de llaves, ese que recuperé de la caja de galletas y que ahora llevo con orgullo a la vista. Abrí la ventana redonda y dejé que entrara el aire fresco. Desde allí arriba se ve todo el jardín, el techo rojo de la casa y, a lo lejos, el camino que lleva al pueblo. Pensé en el asilo de Santa Clara. Pensé en el baño de visitas. Todo eso parecía ahora una pesadilla lejana. Mi cuarto seguía siendo mi cuarto, con mis estampitas y mi colcha de retazos. Pero ahora era más que un refugio, era mi cuartel general. Había recuperado la casa para la familia, sí. Pero sobre todo, me había recuperado a mí misma. Había pasado de ser la sombra buena a ser la luz que guía. Me acerqué a un baúl viejo y saqué un álbum de fotos. Ahí estábamos todos. Don Augusto, serio y elegante. Doña Matilde, con sus perlas. Los hijos. Y al fondo, en una esquina, casi borrosa, una mujer joven con un delantal blanco cargando a un bebé. Yo. Siempre estuve ahí. Siempre fui parte de la estructura, como una viga maestra que no se ve porque está detrás de la pared, pero que sostiene todo el edificio. Esteban intentó tirar esa viga y casi se le cae la casa encima. Cerré el álbum y bajé a la cocina. El olor a café recién colado me dio la bienvenida. Marcela estaba sacando unas galletas del horno. «Huelen bien, muchacha», dije, «pero les falta un minuto. Tienen que estar doradas, no pálidas». «Sí, señora Justina. Ya aprendo». «Aprende bien», le dije, poniendo mi mano sobre su hombro, «porque algún día tú serás la que tenga las llaves». Salí al porche y me senté en la mecedora de mimbre. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Mis rodillas me dolían un poco, la artritis no perdona, pero ya no me importaba. Miré mis manos. Ya no eran solo herramientas de trabajo, eran manos que habían escrito la historia, que habían frenado una injusticia y que ahora sostenían una taza de café caliente con la tranquilidad del deber cumplido. Esteban tenía razón en una cosa. Las sombras, cuando les da la luz de cierta manera, cambian. Pero se equivocó en el resultado. No desaparecí. Me hice gigante. Soy Justina Peralta. Tengo 79 años. Y esta casa no es solo donde vivo. Esta casa soy yo. Y aquí me quedaré, firme y serena,
hasta que Dios, y no un arquitecto de moda, decida que es hora de mudarse. Bebí un sorbo de café y me mecí suavemente, escuchando el crujir familiar de la madera, que ahora me sonaba a aplausos. Soy la memoria viva de estas paredes, y la memoria, créanme, nunca se jubila.